Hola, muy buenas, espero que estén todos bien. A partir de este video vamos a empezar a resolver las inecuaciones, o mejor dicho, las desigualdades, en la cual implican el uso de axiomas de orden en el conjunto de los números reales. También vamos a hacer uso de las axiomas de cuerpo y propiedades de los números reales, de todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Bien, vamos a resolver esta inecuación que tenemos aquí. 2x más 5 dividido por 6x menos 1 es menor que 1. Ya, antes de resolver las inecuaciones, hay que hacer la siguiente aclaración. La forma de resolver la inecuación, ¿cierto? Eh, no es la misma forma, no es la misma metodología que hemos aplicado, ¿cierto?, en los videos anteriores para resolver las ecuaciones. Aquí las inecuaciones hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se presentan inecuaciones de forma racional, es decir, cuando se involucran fracciones, y también cuando hay inecuaciones que representan polinomios de grado mayor que 1. Entonces, vamos a seguir una cierta metodología para hacer uso de los axiomas de orden, axiomas de cuerpo y propiedades de los números reales de manera cautelosa para poder encontrar la solución de forma eficiente. Bien, primer paso, cuando nosotros nos enfrentamos a una inecuación de tipo racional, ¿cierto? Lo primero que tenemos que observar es que el denominador, ¿cierto?, de las fracciones, en este caso hay una sola fracción, es decir, el denominador, ¿cierto? En este caso, 6x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Primero hay que ver las restricciones. ¿Qué valores de x no puede tomar? Entonces, en este caso, ¿por qué tiene que ser distinto de 0? Porque todo número que esté dividido por 0 no existe en el conjunto de los números reales. No podemos dividir por 0. Así que tenemos que exigir que 6x menos 1 tiene que ser distinto de 0 y aplicando la propiedad de, en este caso, del elemento neutro aditivo de menos 1, le sumamos 1, ¿cierto? Nos quedaría 6x es distinto de 1. 0 más 1, 1. El 0, acuérdense que es el elemento neutro de la adición, ¿cierto? Y vamos a dividir por 6. Ya, un sexto que corresponde al inverso multiplicativo de 6 o el recíproco. Entonces nos quedaría 6x por un sexto, nos quedaría x. Va a ser distinto de 1 por un sexto. Por lo tanto, esta va a ser la restricción que vamos a tener que imponer antes de encontrar la solución. ¿Por qué? Porque si x toma valor de un sexto, lo que va a pasar es que la inecuación que tenemos presente aquí, ¿cierto?, se va a hacer 0 el denominador, o sea, estamos dividiendo por 0. Así que, ojo, siempre, 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 cuando ves una inecuación de este tipo, un tipo racional, hay que analizar los denominadores de las fracciones que sean distintos de ceros, ¿ya? Y eso implica que tenemos que encontrar los valores de x para poder excluirlos dentro de la solución, del conjunto solución. Y otra diferencia radical es que, claro, en una ecuación, dependiendo del grado del polinomio, puede admitir una solución, puede admitir dos soluciones en el caso de una ecuación cuadrática, o en una ecuación de grado 3 o mayor puede admitir n soluciones, ¿ya? Pero lo mismo pasa con la ecuación racional, va a ser una solución o dos soluciones dependiendo del contexto. Sin embargo, en una inecuación representa un conjunto de soluciones, ¿ya?, que expande, un conjunto denso dentro del conjunto de los números reales. Eso es importante. Primer paso, recapitulando, vamos a tener que analizar los denominadores de las fracciones para que el valor del denominador no sea 0. No hay que dividir por 0 en este caso. ¿Ok? Bien. El siguiente paso, una vez visto qué valores de x no debe tomar para que se divida por 0 en este caso, como es una inecuación racional, ¿cierto?,
vamos a aplicar los axiomas de orden. ¿Ya? Nosotros queremos comparar esta fracción con 1, porque si tenemos esta fracción 2x más 5, ¿cierto? Dividido por 6x menos 1 es menor que 1, ¿cierto? Para nosotros, ¿cierto? Es más cómodo escribir todo en un solo lado y siempre hay que dejar el 0 al otro lado. Por lo tanto, de esta inecuación, ¿cierto? Vamos a restarle 1 en ambos lados. ¿Ya? ¿Cómo? Quedando de la siguiente forma. 2x más 5, todo eso dividido por 6x menos 1. Ojo que ya el x tiene que ser distinto de un sexto, ¿ya? Menos 1 es menor que 1 menos 1, 0. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que usamos aquí? Aquí utilizamos que si restamos el mismo número en ambos lados, la desigualdad se conserva, es decir, el signo se mantiene, el menor que. Y eso es lo que se le llama una propiedad que es la compatibilidad. La compatibilidad, ¿cierto? Del orden, ¿cierto? En la suma. En la suma, ¿ya? Es decir, si se acuerdan, ¿qué es lo que decía esta propiedad? Si A es menor que B, ¿ya? Implica que A menos C es menor que B menos C, como lo expliqué, ¿cierto? En el video anterior. Para todo C que pertenezca al conjunto de los números reales, tanto positivo como negativo. Una vez aplicado esta propiedad, ¿cierto? Vamos a unificar toda esta expresión que tengo aquí, en una sola fracción. ¿Ya? En una sola fracción. Entonces vamos a trabajar esa expresión del lado izquierdo y lo que vamos a hacer es desarrollar. Vamos a desarrollar, ¿cierto? La siguiente expresión. 2x más 5 dividido por 6x menos 1 es menor que 0. Entonces, vamos a unificarlo, vamos a simplificar esta expresión del lado izquierdo, considerando que el 1 lo puedo dejar expresado como una fracción, ¿ya? Que es el número dividido por el mismo número, ¿ya? Y si se fijan, yo quiero que ese número, el 1, quiero pasarlo a una fracción cuyo denominador sea el mismo denominador de la otra fracción, es decir, 6x menos 1. Por lo tanto, 2x más 5 dividido por 6x menos 1, ¿cierto? Ese menos 1 quiero que contenga el denominador 6x menos 1. El denominador sería 6x menos 1. Pero para que se mantenga el mismo valor, ¿cierto? En este caso 1, tengo que multiplicar a la vez por el mismo número del denominador, porque estoy dividiendo por 1. Y 1 por 1 es 1, no afecta. Entonces, aquí lo que utilizamos es la definición de la fracción. Ese 6x menos 1 dividido 6x menos 1 es lo mismo que decir 1. No estás afectando el valor. Eso sí, considerando que el x tiene que ser distinto de un sexto, como lo vimos al principio. Eso es menor que 0. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? 2x más 5 dividido por 6x menos 1 menos 6x menos 1 dividido por 6x menos 1 es menor que 0. Y aquí vamos a aplicar una propiedad de suma de fracciones, teniendo de esta forma a sobre c más o menos, ¿cierto? En este caso menos, perdón. Bueno, eso puede aplicar para suma y resta. Más menos b partido por c. Ambas fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, en este caso nos quedaría a más menos b dividido por c. Se mantiene el denominador, pero en el numerador se debe sumar o se debe restar dependiendo de la situación. En este caso es una resta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De acuerdo con esta expresión que tengo aquí,
vamos a tener lo siguiente, aplicando esa propiedad que acabo de comentar. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedaría el 6x menos 1 se mantiene. Entonces nos quedaría 6x menos 1, ¿cierto? Y arriba, ¿qué es lo que nos va a quedar? 2x más 5 menos, abro paréntesis, se debe respetar cuidadosamente el signo, 6x menos 1. Y eso es menor que 0. Bien, ahora vamos a simplificar esta expresión, en este caso el numerador, usando los axiomas de cuerpo. En este caso vamos a aplicar la propiedad distributiva del signo menos 1. Eso del menos es como menos 1, ¿ya? Que va a multiplicar el 6x y el menos 1 por menos 1 da positivo 1, ¿ya? Entonces, aplicando los axiomas de Quercus, 2x más 5 menos 6x, menos por más da menos, y menos por menos da más. Entonces nos quedaría más 1. Todo eso dio en 6x menos 1. Y eso es menor que 0. Y ahí vamos a aplicar lo que es la propiedad asociativa, ¿cierto? La propiedad conmutativa de la suma, ¿ya? Es decir, nos quedaría 2x más menos 6x, perdón. Ahí estamos aplicando la propiedad asociativa, ¿cierto? Más 5 más 1, ¿cierto? Todo eso dividido por 6x menos 1 y a su vez estamos aplicando la propiedad conmutativa en el numerador. Y nos quedaría menos 4x, ¿cierto? Y 5 más 1 da 6. Todo eso dividido por 6x menos 1 es menor que 0. Vamos a factorizar, pero para este caso no es estrictamente necesario todavía. Bien, ahora vamos a multiplicar por algo positivo, de acuerdo al uso de las propiedades, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de desigualdad. En este caso, por ejemplo, n que depende de x, y todo eso dividido por un denominador que depende de x, es menor o igual que 0. Entonces, vamos a tener que multiplicar por el denominador al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, como x es distinto de un sexto, como hemos visto al inicio, eso implica que el denominador, ¿cierto? El denominador 6x menos 1 es distinto de 0. Entonces, en base a eso, yo puedo multiplicar por el cuadrado del denominador, que está en términos de x. Y hay un teorema, ¿cierto? Que el cuadrado de un número real no nulo es positivo, ¿cierto? Entonces, el denominador 6x menos 1 al cuadrado va a ser estrictamente positivo. No nulo es positivo. Acuérdense, teorema, el cuadrado de un número real no nulo es positivo. Y por el axioma de orden también, y hay un axioma de orden, ¿cierto? En la cual si tú multiplicas una desigualdad por un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, ¿ya? Es decir, si tú multiplicas por un número que es, ya sabemos a priori que es positivo, el signo en este caso, menor que, estricto, de esta inecuación, se mantiene, se conserva. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos por un número negativo a toda esta desigualdad, a esa inecuación, el signo se cambia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Estaría incorrecto si tú le multiplicas esta expresión por 6x menos 1. Eso está malo. ¿Por qué? Porque 6x menos 1, dependiendo del valor de x, ¿cierto? Puede que cambie el signo de la desigualdad. Es decir, si la expresión 6x menos 1 es negativo, claramente va a cambiar el signo. Y si el 6x menos 1 va a ser positivo, dependiendo del valor de x, se mantiene el signo. Así que eso no se hace. Ojo con eso. Siempre hay que aplicar cuidadosamente o de manera cautelosa las propiedades y axiomas de orden. Y en este caso vamos a multiplicar por el cuadrado del denominador.
porque el teorema te garantiza que el cuadrado de un número real no nulo va a ser estrictamente positivo. Y ya sabiendo que qué valor de x no debe tomar para que el denominador no se haga c. Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a multiplicar por ambos lados por el factor denominador al cuadrado, es decir, por 6x menos 1 al cuadrado. A la inecuación estrellita, ¿cierto? Vamos a multiplicar por el denominador 6x menos 1 al cuadrado, teniendo la siguiente desigualdad. Menos 4x más 6 dividido por 6x menos 1 es menor que 0. Entonces vamos a multiplicar por 6x menos 1 al cuadrado, obteniendo así menos 4x más 6 dividido por 6x menos 1 por 6x menos 1 al cuadrado es menor que 0 por 6x menos 1 al cuadrado. Obviamente en el lado derecho va a quedar 0 porque el 0 multiplicado por un número cualquiera va a ser siempre 0, ¿ya? Entonces esto ya sabemos que da 0. Y en el lado izquierdo se simplifica el factor 6x menos 1. Es decir, esto se va, me queda 1 y este me queda de grado 1. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Bueno, y si tú quieres, el menos 4x, ¿cierto? Menos 4x más 6 es lo mismo que decir 6 menos 4x, ¿ya? Por la propiedad conmutativa de la suma. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. 6 menos 4x por 6x menos 1 es menor que 0. Perfecto. Nos quedó así la inecuación. No se ve una inecuación racional, ahora se ve una inecuación que representa un producto de dos factores. Ahora, antes de hallar la solución, vamos a tener que analizar los signos, analizar cuáles son los puntos que presentan cambios de signos. ¿Ya? Entonces, tenemos dos números reales, 6 menos 4x y el otro 6x menos 1. Entonces, este vendría siendo nuestra A y este vendría siendo nuestra B, nuestro B. Entonces, un producto de dos números reales es negativo si y solo si uno es positivo y el otro es negativo, o viceversa. Y eso es una consecuencia que deben tener en cuenta de los axiomas de orden y de signo del producto. Ya, entonces, si A por B es menor que 0, eso sí va a cumplir si y solo si A es positivo, ¿cierto? Y B es negativo. O hay otro caso, o A es negativo y B es positivo. Entonces, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser necesariamente negativo. Ya. Entonces, aclarado este teorema, ¿cierto? Vamos a aplicar, ¿cierto? O mejor dicho, vamos a encontrar cuáles son los puntos de cambio de signo. Hay que hallar los puntos de cambio de signo. ¿Cuáles son los puntos de cambio de signo? Los puntos de cambio de signo se presentan cuando al menos uno de estos dos números se hace 0. El A se hace 0 o bien el B se hace 0 cuando se cambia el signo. Entonces, vamos a tener que el primer número, 6 menos 4x, se hace 0, ¿cierto? Siempre y cuando el 4x es igual a 6, ¿cierto? Y eso implica que en este caso, si dividimos por 4, x va a quedar como 6 cuartos y vamos a simplificar, x es igual a 3 y medio. Entonces, ese es un punto de cambio de signo. Porque cuando el x vale 3 medio, el 6 menos 4x hace 0. Y por otro lado, el otro número, 6x menos 1 se hace 0,
siempre y cuando que el x es un sexto. Ahí tenemos los puntos de cambio de signo. Ojo que esta inecuación es para todo x distinto de un sexto, que es lo que hemos dicho al inicio. ¿Ya? Vamos a dejarlo así, un sexto. Ya. Entonces vamos a ordenar estos dos puntos dentro de la recta real. ¿Cuál va a ser el menor? En este caso, un sexto. Entonces, un sexto es obviamente menor que 3,5. Ojo, ojo. Entonces, vamos a tener que formar una tabla, ¿cierto? En este caso, para analizar los signos. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar el otro, la forma axiomática, que hay que hacer uso de las propiedades y axiomas, ¿cierto? Pero ese suele ser más complicado de entender. Entonces, lo que pasa es que vamos a tener que analizar cuándo se produce el cambio de signo de esta expresión que tenemos aquí, de esta inecuación, ¿cierto? Y cuándo, en qué intervalo se hace que el producto de estos dos se hace negativo, valga la redundancia. Entonces, vamos a formar una tabla que me representa los cambios de signo. Ya, en este caso, vamos a dejarlo aquí. Perfecto. En este caso tenemos dos. Tenemos que formar en este caso tres. Ya. Uno por aquí, otro por acá. Perfecto. Mejor dicho, cuatro líneas. Cuatro líneas verticales. Perfecto. Y como tenemos en este caso dos expresiones de dos números, dos factores, entonces vamos a formar dos líneas horizontales. Perfecto. Este es el método simplificado. ¿Ya? Igual le dejo tarea para que averigüen cuál sería el método axiomático, que es el uso de axiomas de orden y propiedades. Es más genérico, pero con el método simplificado se puede entender más. ¿Ya? Entonces, tenemos el menos infinito, luego tenemos un sexto, luego tenemos 3,5 y el infinito positivo. Aquí, en esta parte de acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debe colocar? Se debe colocar los factores A y B, ¿ya? En este caso, primero, el punto que me dio el cambio de signo, un sexto, el menor, sería 6x menos 1. Y luego el siguiente, el que me dio 3,5, es 6 menos 4x. Y abajo es el producto que estoy realizando, el signo. Perfecto. ¿Cuándo se hace cero la primera? En un sexto. Aquí. ¿Cuándo se hace cero el 3,5 a la expresión 6 menos 4x? Aquí se hace cero. ¿Cuándo se hace cero el 6 menos 4x? Cuando el x vale 3,5. ¿Cuándo se hace cero el 6x menos 1? Cuando el x vale un sexto. Ya, eso es lo que estoy queriendo decir. Antes de un sexto, esta expresión que tengo aquí, cuando el x es menor que un sexto, es decir, el x está entre menos infinito y un sexto que se excluye, obviamente, la expresión 6x menos 1 va a ser positivo o negativo. Negativo. Entonces va a quedar negativo. Y ya después del 0 hacia la derecha va a ser positivo. Entonces ahí, ¿por qué? Porque acuérdense que el x igual a un sexto es su punto de cambio de signo. Entonces pasa de negativo a positivo. Y obviamente para la expresión 6x menos 1 se mantiene en positivo cuando el x es mayor que un sexto. Ahora bien, el 6 menos 4x cambia un poco la cosa porque la x va a tomar un coeficiente negativo, no como la primera que era el 6x que era positivo. Y ahí cambia rotundamente los signos inversos, ¿ya? Cuando la expresión se hace 0, en este caso 6 menos 4x, cuando el x vale 3,5. ¿Qué pasa si el x toma valores estrictamente mayores que 3,5? En este caso, el 6 menos 4x, cuando el x mayor que 3,5, va a ser negativo. Entonces esto va a ser negativo porque el x aumenta, 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 y claramente como estoy restando al 6, que es un valor fijo, va a disminuir, pasa a ser negativo. Y como ya sé que el x3 es igual a 3,5, un punto de cambio de signo, la expresión que tenemos aquí, 6 menos 4x, va a ser positivo cuando el x es menor que 3,5. Es decir, aquí va a ser positivo y aquí va a ser positivo. Una vez visto esta tabla de los signos, ¿cierto? En este caso, vamos a aplicar lo que es
la propiedad de los signos, el producto de los signos. Menos por más da menos. Más con más da más. Y más con menos da menos. ¿Ya? Un producto de signos, más que nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que en este caso, bueno, antes de encontrar la solución, ¿cierto? Se puede incluir los puntos 1/6 y 3,5. Bueno, en el caso de en x igual a 1/6, ¿cierto? El denominador, que era 6x menos 1, va a ser 0. Por lo tanto, la expresión 2x más 5 de la inecuación original, ojo, inecuación original, digo 6x menos 1, no está definido. Eso lo excluimos al inicio del video. Por lo tanto, no puede pertenecer al conjunto solución. ¿Ya? Y en este caso, ¿se puede incluir el x igual a 3,5? ¿Se puede incluir? No. ¿Por qué? Porque acuérdense que la inecuación es un menor estricto, menor que 0. Si fuera menor o igual, sí. Se puede incluir el 3,5 como punto de cambio de signo porque es parte del numerador, ¿ya? Pero como es estricta la desigualdad, el 3,5 se cumple solamente en la igualdad, pero no va a ser estricto menor a 0, así que tampoco se incluye. ¿Ya? Este tampoco se incluye. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? El conjunto solución de esta inecuación va a ser, el x va a tomar desde los valores negativos, ¿cierto? Hasta, en este caso, hasta 1/6 abierto, ojo, conjunto abierto, unión desde el conjunto 3,5 abierto hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque yo estoy desarrollando esta inecuación 2x, perdón, de esta inecuación, ¿cierto? Que es lo que acabo de obtener aquí, 6 menos 4x, factor de 6x menos 1 es menor que 0. ¿Y cuándo es menor que 0? Cuando esta expresión de aquí toma valores negativos. ¿Y en qué intervalo? En este intervalo y en este otro intervalo. Entonces tengo que aplicar una unión de esos dos intervalos y ahí obtengo la solución de esta inecuación. Esta es la transformada, ¿ya? Pero eso se deriva de la inecuación original. ¿Cuál es la inecuación original? 2x más 5 dividido por 6x menos 1 es menor que 1. Y esa sería la solución que hemos encontrado. En resumen, usando las propiedades de los números reales, tanto los axiomas de cuerpo como los axiomas de orden, transformamos la inecuación que teníamos al inicio a un producto de dos factores, analizando el signo de cada factor mediante este método simplificado, y concluimos que las soluciones son todos los reales menores que 1/6 y todos los reales mayores que 3,5, excluyendo obviamente los puntos de cambio de signo, donde la expresión por un lado no está definida, en el caso de 1/6, y por otro lado, donde se obtiene una igualdad, en el caso de 3,5. Nosotros estamos hablando de desigualdad estricta. Y eso, espero que te haya quedado claro o clara. Y en el siguiente video vamos a seguir desarrollando más ejercicios relacionados con este tópico. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.